Lindo. Entonces lo vamos a ensayar ya. Canta el ángel del hombre que eres santo. María de Dios, electa, el mundo alaba tu nombre. Listo. Muchas gracias. Vicente, voy a hacer eso. Ya tienes señal. Entonces nos disponemos para nuestro tercer presagio, tercer día en estas 40 horas en honor de San José. Recuerdan, el primer día les dije, háganle una petición a nuestro Señor, y ustedes se lo hicieron. Ayer también les decía, recuérdenle esa petición que le han hecho al Señor. Hoy nuevamente les digo, recuerden la petición que le están haciendo a nuestro Señor en este presagio. Ya este es el último día de nuestras 40 horas. Hoy es ya el final. Con este presagio terminamos las 40 horas porque mañana será la gran solemnidad. En un momentito recuérdele al Señor esa petición que usted le ha hecho en estos 3 días. Ofrecemos el presagio de hoy por las intenciones de los obreros de San José de la Acogida, para que el Señor a todos los bendiga y les conceda los favores que piden en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, uno y trino, y Beatísima Virgen María, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, hija del Padre, Madre del Verbo y esposa del Espíritu Santo. Yo te venero, yo te alabo, yo te amo con todo el entendimiento de mi espíritu, con todo el afecto de mi alma y con todo el ardor de mi corazón. Oh vos, dulcísima Reina del mundo, que por el privilegio de vuestra maternidad divina habéis estado en el pensamiento de Dios desde los siglos eternos y con él habéis creado los mundos. Oh María, que habéis sido enriquecida con altísimos y extraordinarios dones por la adorable Trinidad, desde el principio y antes de que el mundo fuera, preservada de la mancha original y llena de gracia desde el primer instante de vuestra inmaculada concepción, adornada de riquísimos carismas en vuestro dichoso nacimiento, en vuestra infancia, en vuestra juventud, en vuestra vida toda,
y con mi alma llena de filial afecto y profunda gratitud, vengo a postrarme a vuestros pies para tributarte mis homenajes de alabanza, amor y rendida sumisión a tu paternidad. Oh soberana del universo, reina del corazón de Dios, reina de los ángeles y de los hombres, de los patriarcas y de los profetas, de los apóstoles y los mártires, de los confesores y las vírgenes, reina de la creación, alegría del imperio, encanto del universo, puerta del cielo y dispensadora de todas las gracias. Vedme aquí, Señora y Madre mía. Yo soy tu Hijo, que aunque lleno de manchas y pecados, e indigno de comparecer ante ti, me atrevo sin embargo a acercarme a vuestro trono de majestad y de misericordia, para cantar tus glorias en este trisagio inmortal, como el que entonan desde la eternidad los espíritus angélicos de la Trinidad Beatísima, Santo, Santo. Sí, con ellos quiero cantar gloria a la Santa Hija del Padre, gloria a la Santa Madre del Hijo, gloria a la Esposa del Espíritu Santo, por siempre en todos los siglos. Vengo, Madre mía, a bendecirte y alabarte, porque eres la más grande y excelsa de todas las criaturas. Vengo a darte gracias por los bienes que me has concedido a mí y a todos los hombres, y porque habéis recibido con vuestro pueblo el oficio de madre, colmándole de vuestros favores la misericordia y de vuestra maternidad. Vengo, en fin, Madre mía, a rogarte que intercedas por mí ante Dios Padre, que me ha creado, ante Dios Hijo, que me ha redimido, y ante Dios Espíritu Santo, que me ha santificado, para que con vuestra ayuda y protección pueda servir como es debido al Padre. Me purifique con la sangre del Hijo y me santifique por la gracia del Espíritu Santo, con quien vives y reinas, oh Madre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Himno. Acuérdate, Creador del universo, que naciendo del seno de María, siendo Dios, vestiste sin mancilla nuestra carne, la santa humanidad. Oh María, oh Madre de gracia, oh fuente del amor y la clemencia, recíbanme al morir
tus manos tiernas, quebrantando el espíritu infernal. A ti, Jesús, nacido de una virgen, alabanza y amor te tributamos, y al Padre y al Espíritu Paráclito, desde ahora por la eternidad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Virgen María como hija del Padre. Santa y Santísima Virgen María, que por vuestra prerrogativa de hija del Padre Celestial habéis merecido habitar en su pensamiento creador desde los siglos eternos, estando con él desde el principio en la realización de sus obras, y ordenada antes de que el mundo fuera, para ser en el tiempo la madre virginal del Verbo, concebida inmaculada y enriquecida con innumerables dones y gracias de santidad, alcánzanos de ese Padre amoroso que te llevó siempre en su mente y en su corazón la gracia de ser recibidos también nosotros en su presencia por la santidad y el amor, hasta lograr su posesión y su goce en la feliz eternidad. Santa, Santa, Santa María, Reina y Señora del universo, los cielos y la tierra cantan vuestra gloria y vuestra grandeza. Gloria a María, hija del Padre. Gloria a María, Madre del Verbo. Gloria a María, esposa del Espíritu Santo. Santa, Santa, Santa María, Reina y Señora del universo, los cielos y la tierra cantan vuestra gloria y vuestra grandeza. Gloria a María, hija del Padre. Gloria a María, Madre del Verbo. Gloria a María, esposa del Espíritu. Santa, Santa, Santa María, Reina y Señora del universo, los cielos y la tierra cantan vuestra gloria y vuestra grandeza. Gloria a María, hija del Padre. Gloria a María, Madre del Verbo. Gloria a María, esposa del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a María, Madre del Verbo. Santa y Santísima Virgen María, que por vuestra prerrogativa de Madre del Verbo y por vuestra inmaculada virginidad habéis merecido encerrar en vuestro seno virginal al Hijo del Altísimo, a quien diste la santísima humanidad en el misterio de la Encarnación.
alimentaste con vuestra propia sustancia y cuidaste amorosamente desde el pesebre hasta la cruz, por este privilegio de la maternidad divina, a vos sola concedido, y que os eleva hasta los linderos mismos de la divinidad, intercede por nosotros. Madre querida, para que Jesús viva siempre en nuestras almas por la gracia, nos alimente con su cuerpo y con su sangre, y nos haga partícipe de su divinidad, y nos lleve al gozo contigo, eterna Madre, en la visión beatífica. Santa, Santa, Santa María, Reina y Señora del universo, los cielos y la tierra cantan vuestra gloria y vuestra grandeza. Gloria a María, hija del Padre. Gloria a María, Madre del Verbo. Gloria a María, esposa del Espíritu Santo. Santa, Santa, Santa María, Reina y Señora del universo, los cielos y la tierra cantan vuestra gloria y vuestra grandeza. Gloria a María, hija del Padre. Gloria a María, Madre del Verbo. Gloria a María, esposa del Espíritu Santo. Santa, Santa, Santa María, Reina y Señora del universo, los cielos y la tierra cantan vuestra gloria y vuestra grandeza. Gloria a María, hija del Padre. Gloria a María, Madre del Verbo. Gloria a María, esposa del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a María, esposa del Espíritu Santo. Santa y Santísima Virgen María, que por vuestra prerrogativa de esposa del Espíritu Santo habéis merecido estar sobre vos, a este divino Espíritu para colmaros de gracias extraordinarias de alma y cuerpo, en vuestra concepción inmaculada, en vuestro dichoso nacimiento y durante toda vuestra santísima vida, pero especialmente para formar con vuestra purísima sangre el cuerpo del Hijo del Altísimo en el misterio de la Encarnación, y bajar sobre vuestra cabeza el día de Pentecostés en forma de lengua de fuego. Por ese amor sin límites y sin medida de que fue llena de vuestra alma, alcánzanos del Divino Espíritu las luces que iluminen nuestros entendimientos y los incendios de caridad que inflamen nuestros corazones, para que vayamos como tú por los caminos luminosos de la verdad, nos encendamos en fuego de caridad y merezcamos gozar contigo de la luz eterna y del eterno amor. Santa, Santa, Santa María, Reina y Señora del universo, los cielos y la tierra cantan vuestra gloria y vuestra grandeza. Gloria a María, hija del Padre. Gloria a María, Madre del Verbo. Gloria a María, esposa del Espíritu Santo. Santa, Santa, Santa María, Reina y Señora del universo, los cielos y la tierra cantan vuestra gloria y vuestra grandeza.
Gloria a María, hija del Padre. Gloria a María, Madre del Verbo. Gloria a María, esposa del Espíritu Santo. Santa, Santa, Santa María, Reina y Señora del universo, los cielos y la tierra cantan vuestra gloria y vuestra grandeza. Gloria a María, hija del Padre. Gloria a María, Madre del Verbo. Gloria a María, esposa del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, María, hija predilecta del Padre, Madre Inmaculada del Verbo y esposa virginal del Espíritu Santo, con el más vivo afecto te veneramos, te bendecimos y te hacemos la entrega total de nuestro ser. Y que seas honrada, bendecida y glorificada por los ángeles y los hombres, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendigamos a María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Alabémosla y ensalcémosla por los siglos de los siglos. Oremos. Concédenos, Señor Dios, a estos vuestros siervos, te lo suplicamos rendidamente, el disfrutar de una perfecta salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, nos veamos libres de las tristezas presentes y disfrutemos de las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gozos. María de Dios electa, el mundo alaba tu nombre. Canta el ángel y el hombre, que eres santa, santa, santa. Porque eres hija del Padre, del Hijo, Madre Sagrada, y del Espíritu Santo, Santa Esposa Inmaculada. A una los ordes dicen con admiración que cantan. El ángel y el hombre, eres santa, santa, santa. Antes que los mundos fueran, del Padre en la mente estabas, con él los cielos, los astros, los mundos inmensos creabas. Tus hijos, Madre de hinojos, cantamos tu gloria santa. Canta el ángel y el hombre, eres santa, santa, santa. Por timbre de excelsa gloria, tú naciste inmaculada. Al sonar de Dios la hora de que el Verbo se humanara, entonces la ruin cabeza de Satán quebró su planta. Canta el ángel y el hombre, eres santa, santa, santa. Porque eres del Santo Espíritu, la divina esposa amada, te colmó de sus carismas, de sus dones y sus gracias, tus sagrados desposorios
felices mi lengua ensalza. Canta el ángel y el hombre, eres santa, santa, santa. En el portal a Dios niño adorabas encantada, le ofreces luego en el templo en tus brazos con un ara, y 30 años con él vives, con él sacrificada. Canta el ángel y el hombre, eres santa, santa, santa. En el Calvario contemplas a la víctima clavada, y en la cruz morir exahue por salvar todas las almas, corredentora con Cristo a todos, Madre nos salva. Canta el ángel y el hombre, eres santa, santa, santa. Sube al fin de Dios al trono la dulce reina adornada. Las tres personas divinas, quien verla coronada, y fulguran las estrellas en su fuente sacrosanta. Hombre, eres santa, santa, santa. Te dio el Padre omnipotencia, el Hijo te hizo sabia, el Espíritu Santo te dio clemencias magnas, por eso entonan mis labios tus grandezas, Madre amada. Canta el ángel y el hombre, que eres santa, santa, santa. Ante Dios, la medianera, inmensos tesoros guardas. Danos gracias raudales para el cuerpo y para el alma. Abre, Madre compasiva, del cielo tus ricas arcas. Canta el ángel y el hombre, que eres santa, santa, santa. María de Dios electa, el mundo alaba tu nombre. Canta el ángel y el hombre, que eres santa, santa, santa. Bendita sea la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendigamos a María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. La vemos y ensalcémosla por los siglos de los siglos. Amén. Dejad que os alabe, oh Virgen Sagrada, dadme fuerzas para vencer todos los enemigos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hemos llegado en esta tarde a el culmen de las 40 horas que esta capilla, esta ermita en honor de San José, le tributa al Santo Patriarca. Ha sido toda un novenario, una novena, una jornada de oración y una súplica que se ha elevado al Padre en estos días. Pues en este tercer día de las 40 horas, mientras adoramos a Jesús sacramentado, nuestra mirada hoy se ha elevado a la figura maternal de la Santísima Virgen María, y junto a ella contemplamos también la
figura silenciosa de San José de la Acogida. Y es que no podemos hablar de María como Madre de Dios sin pensar en San José. Dios los quiso juntos, una expresión que espero nos llevemos hoy en el corazón. A José y a María, Dios los quiso juntos. José no fue un simple espectador de la historia de salvación. No. José fue el custodio de la Virgen, el custodio de Jesús, el niño hecho hombre. José fue el hombre justo que supo amar, como saben amar los personajes bíblicos y las personas con una experiencia profunda de Dios. José supo proteger sin imponer. Enseñanzas para hoy. Proteger sin imponer. José supo creer, incluso cuando no lo entendía todo. Es más, José solo creyó. José no entendió el misterio como lo entendía Dios, pero creyó y obedeció al Señor. José es el hombre que Dios eligió para cuidar lo más sagrado, a su hijo junto a su madre. Qué hermoso hoy colocar nuestra mirada, nuestra fe y nuestra atención en el hogar de Nazaret, que no es un hogar de riquezas materiales, es un hogar donde rebosaba algo mucho más grande. En el hogar de él rebosaba el amor de Dios, porque allí estaba María con su sí generoso. Estaba Jesús que creció y que iba creciendo en gracia, y estaba José sosteniendo todo su trabajo con el silencio, la prudencia, la dedicación y la fidelidad. Prudencia, silencio, dedicación y fidelidad. Prudencia, silencio, dedicación y fidelidad. Virtudes que hoy estamos llamados a cultivar. José nos enseña cuál es el amor verdadero, cómo debe ser. El amor verdadero no necesita protagonismo. La grandeza del amor verdadero está en la sencillez, en lo oculto, en lo cotidiano, en la responsabilidad asumida con toda la fe. Ante un mundo lleno de protagonismos, donde todos los seres humanos piden ser tenidos en cuenta, las personas que verdaderamente aman y han amado en la historia de salvación nunca han reclamado protagonismo. ¿Acaso una Madre Santa pide protagonismo? ¿Acaso nuestras abuelas reclamaron protagonismo?
se ufanaron de tantas grandezas. Nuestras madres y abuelas amaron en lo oculto, en lo cotidiano, en el día a día, siendo responsables. Y si estaban más ocultas, más amaban. Así fue el corazón de José. Fue y tuvo un corazón firme para darle seguridad a los suyos. Acompañó los mejores momentos de su hijo y de la madre de su hijo, que fueron momentos de incertidumbre. En el hogar de Nazaret hubo muchos momentos de incertidumbre y él acompañó a su familia hacia la voluntad de Dios nuestro Señor. María, por su parte, encontró en José un compañero de camino en la fe. Encontró en San José el hombre que le daba toda la seguridad. Y ellos, María y José, nos muestran que el hogar es un lugar de encuentro con Dios. Cada hogar debe ser un lugar de encuentro con Dios. Cada hogar debe ser una escuela de amor. Cada hogar debe ser un taller de virtudes. Ojalá en este día aprendamos estas realidades, que cada hogar sea un lugar de encuentro con Dios, que cada hogar sea una escuela de amor, que cada hogar sea un taller de virtudes. Hoy, cuando tantas familias, queridos hermanos, atraviesan dificultades, no son pocas las dificultades que enfrentan las familias nuestras. Cuando el sentido de hogar parece debilitarse, cuando ya no hay un sentido de hogar tan profundo, José y María se levantan como un gran modelo luminoso a imitar. Estamos llamados a imitar el hogar de Nazaret. Ellos nos dicen que sí es posible construir hogares donde Dios habite, hogares donde haya profundo respeto, fe, amor y confianza. Y ya confiar y piadosamente a San José que nos regale un corazón de padre, que nos regale su fidelidad silenciosa y que nos regale San José la capacidad de cuidar lo que Dios pone en nuestras manos. Él cuidó lo que Dios puso en sus manos. El hogar de Nazaret, que también nosotros sepamos cuidar los tesoros que Dios pone en nuestras manos. Que en nuestros hogares haya algo de Nazaret. Pidámosle eso al Señor en esta tarde, queridos hermanos. Que en nuestros hogares haya algo de Nazaret. Que en nuestros hogares haya más oración y contemplación que ruido.
Los hogares se llenan de ruido tantas veces para no escuchar el clamor de los que allí habitan. Que en nuestros hogares haya más entrega que egoísmos, y que en nuestros hogares el centro sea Dios. Si logramos esto y si experimentamos estas gracias al terminar las 40 horas en honor de San José, hoy con el trisagio en honor de la Santísima Virgen María, entonces nuestras vidas han celebrado con fervoroso anhelo esta fiesta patronal de esta capilla que lleva su nombre, que está consagrada a San José, dedicada a San José. A los queridos hermanos que nos han seguido a través de las redes sociales, a los enfermos, a los benefactores, a los que quieren esta obra, a los marinillos que están más allá de las fronteras municipales, les agradecemos y les decimos que el Centro de Bienestar del Adulto Mayor de Marinilla es de los marinillos. Necesita de los marinillos y llama a los marinillos. Marinilla lo merece. Los adultos mayores de Marinilla lo necesitan y los marinillos son capaces de sostenerlo. Que la gloria de Dios se manifieste en esta tarde, hoy y siempre, en nuestros corazones. Amén. Oración final. Omnipotente y sempiterno Padre, que con la acción del Espíritu Santo preparas el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen María para convertirla en digna morada de vuestro amado Hijo. Haz que aquella cuya memoria gozosa celebramos en este trisagio nos libre con su piadosa intercesión de los males presentes, nos asista en la hora de nuestra muerte y nos conduzca a las mansiones eternas del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Ahora preparamos nuestra Eucaristía en contemplación, con cantos, como lo hemos hecho en los días anteriores, para celebrar ahora la Eucaristía que cierra estas 40 horas que hemos celebrado. Vivamos este momento con mucha intimidad ante el Señor. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado
Oh, mi amado Jesús sacramentado, te damos gracias por esta tarde que hoy nos has regalado y a través de los brazos de San José, quien nos acoge con tanto amor y con tanta ternura, te entrego en esta tarde a todos los peregrinos que vienen de otros lados, a todas las personas que se encuentran acá en tu taller, en el auditorio y las personas que nos ven por las redes sociales. Gracias por cada una de sus vidas. Gracias por sus familias. Te entrego, amado mío, a cada una de ellas y a través de tu Padre custodio, también que Él sea el que custodie nuestra alma, nuestro hogar, para estar cada vez más cerca de ti. Gracias por todas las personas que han hecho posible estas fiestas en honor a San José. Gracias, Padre bueno, por este lugar, por los sacerdotes que han pasado durante este novenario, igualmente por los coros, la cofradía de los jóvenes, los obreros de San José y todas las personas que se unen a nuestras oraciones. Confiamos en ti y te pedimos cada vez más que nos ayudes a aumentar la fe. San José, guía nuestros pasos en cada instante y en cada momento. A través de este lugar pasan milagros, pero es porque tenemos a Jesús sacramentado, el Rey de Reyes, el Rey de nuestra vida, el que sana, el que hace todo lo posible. San José cada día nos invita a que honremos a su amado Hijo, Jesús, en la Eucaristía. Gracias, Padre bueno, por todos los niños que traen a esta Eucaristía, por los bebés, por las madres y sus padres. Y San José, ayúdanos a tener esa fe que siempre tuviste, que a pesar del dolor y de la tristeza que en muchas ocasiones sentiste, siempre tuviste la fe en Dios. Que así sea nuestra fe. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. amigo bueno, te entrego tu mochila, llena de notas, llena de cartas. Sabemos que las has leído con atención cada una de ellas y sabemos que ya está sobrando porque Jesús siempre escucha tus súplicas. Tengamos fe en Jesús, que Él hace todo posible, hacia nosotros nos parezca imposible. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. el auditorio también está dispuesto para que las personas que se encuentren en la parte de atrás puedan escuchar mejor la Eucaristía por la puerta verde. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu
Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Señor, te damos gracias en esta tarde. Alabamos y bendecimos tu presencia adorable en esta Eucaristía. Dejamos todas nuestras necesidades e intenciones en tu presencia. Sabemos que escuchas nuestras plegarias cuando nos rendimos ante ti y cuando nos dirigimos a ti por intercesión de María y José, tus padres en Nazaret. Dígnate acoger las plegarias que hay en nuestros corazones y que tu bendición venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a cantar. Oculto en la hostia, te vengo a cantar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad.
nuestra Eucaristía, por la salud de Edelmira Alzate y las intenciones de la familia Hurtado Alzate, por el éxito de un proceso jurídico y las intenciones de la familia Hurtado, por la salud de doña Irene Baena y las intenciones de la familia Franco Hurtado, por los proyectos de Leonardo Giraldo y las intenciones de la familia Giraldo Hurtado, por el bienestar de John Arley y las intenciones de la familia Hurtado Castaño, por la cirugía de Blanca Giraldo y las intenciones de la familia Gómez Giraldo. En acción de gracias por un año más de vida de Carolina Hurtado. En acción de gracias a San José de la Acogida por todas las bendiciones recibidas. Estas intenciones las guardamos en el corazón y se las presentamos a Jesús en esta celebración eucarística que celebramos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Día 9. San José nos acoge a todos. Después de conocer a este maravilloso santo, venerado desde tiempos inmemorables, por ser el padre adoptivo de Jesús y cumplir con la misión encomendada por Dios, entendemos que San José acoge con amor a toda la humanidad. Ha sido nombrado patrón universal de la Iglesia, porque recibe en sus brazos a todos los creyentes, de todas las épocas y condiciones. No deja a nadie desamparado, ni ignora las oraciones elevadas a él, concediendo con abundancia a quienes recurren a su intersección. San José protege a todos, desde los no nacidos hasta los ancianos, hombres y mujeres, sin importar su raza, nacionalidad o situación social. Enfermos y sanos, pecadores y santos, como reflejo del amor de Dios, acoge a todos con ternura, y es un verdadero padre para aquellos que se sienten perdidos o desamparados. San José de la Acogida es el santo patrono de quienes buscan refugio en su amparo. Abre sus brazos para recibirnos, invitándonos a acercarnos con confianza y esperanza. Al recibir su ayuda, estamos llamados a dar testimonio de su bondad y ayudar a otros a encontrar en él una guía, santificando nuestras vidas y dando gloria al Dios del cielo, que refleja su paternidad en San José. Hermanos, y para celebrar dignamente los sagrados misterios, los invito a pedir perdón al Señor por los pecados hasta ahora cometidos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor,
Oremos. Oh Dios, que concedes a los justos el premio de sus méritos, y ya los pecadores por la penitencia les perdona sus pecados. Ten piedad de nosotros para que la humilde confesión de nuestras culpas nos obtenga el perdón de todos nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Es el tiempo de la gracia. Ya te escuché. Es el día de la salvación. Vengo en tu ayuda. Yo te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo para reconstruir el país y repartir de nuevo las posesiones desoladas, para dar a los cautivos la orden de salida y sacar a la luz a los que están en tinieblas. Encontrarán praderas a lo largo del camino. Cruzando las dunas del desierto hallarán pastizales. No pasarán hambre ni sed, y no los molestarán el bochorno ni el sol, porque me mueven a compasión y voy a conducirlos para llevarlos a manantiales de agua. Voy a abrir senderos a través de todas mis montañas y allanar los caminos. Miradlos ya venir del oriente lejano. Llegan también del norte y de occidente. Otros llegan de la región movido a compasión por los desamparados. Sión decía: el Señor me abandonó, mi esposo se olvidó de mí. Pero ¿puede una madre olvidar a su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre olvidara, yo no me olvidaré de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De nuevo me darás la vida, Dios mío. De nuevo me darás la vida, Dios mío. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todos sus criaturas. De nuevo me darás la vida. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos. Sinceramente. Háblame, Señor, si estoy durmiendo, que pueda yo servirte siempre fiel, que pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el niño, que yo como Samuel pueda decirte:
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de haber curado al paralítico en la piscina de Betesda, dijo Jesús a las autoridades judías: mi Padre está todavía trabajando y yo también trabajo. De entonces se empeñaron las autoridades judías en darle muerte, porque no solo no cumplía la obligación del sábado, sino que afirmaba que Dios era su Padre, haciéndose así igual a Dios. Jesús entonces les dijo: os lo aseguro, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su propia cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso mismo lo hace también el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y para sorpresa vuestra, todavía le mostrará obras grandes. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo del Hombre les da vida a los que quiere dársela. Pues la sentencia no la dicta personalmente el Padre, sino que para eso le confió todo el poder al Hijo. Así todos honrarán al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ya pasó de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca, o mejor, que ya llegó la hora de que los mortales oigan voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, le concedió al Hijo tenerla así también. Y además, por ser el Hijo del Hombre, le dio autoridad para juzgar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo bendecimos al Señor por su palabra. Glorificamos la presencia del Dios vivo, que a lo largo de esta novena en honor de San José, nuestro patrono, San José de la Acogida, nos permite llegar al final de estas 40 horas con la certeza de que el Señor ha quedado en su corazón con las distintas plegarias, las múltiples intenciones, el deseo de cada uno, el clamor del corazón, y que San José intercede por nosotros ante su Hijo adoptivo,
su Hijo adoptado, su Hijo querido, su Hijo entregado por el Padre, el Hijo que el Padre. En la liturgia de este día, el Padre nos regala una frase llena de consuelo y de tanta fuerza. La liturgia, la palabra, dice la primera lectura: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he. Queridos hermanos, como pueden ver en la expresión bíblica, no es una promesa para el pasado, es una realidad para el hoy de nuestra fe, es una realidad que podemos contemplar. Nos responde, porque el tiempo de Dios es hoy. La Cuaresma en la que nos encontramos es un tiempo de gracia, es una oportunidad especial y viva, un momento en el que Dios se acerca de manera especial y nos dice: estoy aquí, dispuesto a escucharte, a levantarte, a salvarte. Esa palabra es para cada uno. Dios hoy nos reafirma: estoy aquí, dispuesto a escucharte, a darte la mano y levantarte. Estoy dispuesto a salvarte. Pero hay algo que debemos comprender con claridad. El tiempo de gracia no es una época en el año. Es cada momento en el que nos colocamos delante de Dios. Por lo tanto, si hoy estamos delante del Señor en esta celebración eucarística, hoy es un tiempo de... es que nos detenemos, que nos disponemos cada vez vimos en razón a la acción vivificadora del Espíritu Santo. Aquí sucede el milagro de la cercanía de Dios, el milagro de la respuesta. Es verdad que en algunos momentos queremos que Dios nos responda inmediatamente y de la misma manera que nosotros queremos. Pero Dios siempre nos responde en el kairos. Es en el tiempo de Dios donde viene la respuesta más admirable. La respuesta bondadosa del Padre nos tiene que querer es de que Dios siempre responde. No como esperamos, no siempre en el tiempo nuestro, pero Dios nunca guarda silencio ante el clamor y ante la oración de sus fieles. Él responde con consuelo. Él responde con su bendición. Él responde dándonos la paz y la paciencia necesaria para sobrellevar las dificultades de la vida, pero siempre responde.
Y el profeta Isaías continúa diciéndonos hoy: en día propicio te he auxiliado, dice el texto sagrado. ¿Cuál es ese día propicio? Es el día en que cada persona se decide creer en Cristo y hacerlo Señor de su vida. Es el momento en que cada persona, dejando su orgullo propio y mediante el arrepentimiento sincero de sus pecados, acepta a Jesucristo como Señor, pide su ayuda, dobla sus rodillas ante el Señor con toda humildad y le dice: Señor, te necesito. Habilidades y necesidades. Ese es el día en que Dios actúa con fuerza. En el día propicio te he auxiliado. Por eso en esta tarde, cuando celebramos esta Eucaristía para culminar las 40 horas en honor de San José, reconocemos que es un tiempo de gracia y por eso nos disponemos, abrimos el corazón para reconocer algunos tiempos especiales de gracia. El primer tiempo que quiero invitarlos a reconocer es cuando es un tiempo de gracia. Aquellos momentos que estamos de rodillas ante el Señor, cuando hablamos con Dios, cuando incluso en medio de nuestros cansancios y fatigas, levantamos el... Ese tiempo de oración es tiempo de gracia. Allí Dios nos escucha, allí Dios nos auxilia. Un segundo tiempo de gracia es la celebración de la Eucaristía. Cuando el pueblo católico se encuentra alrededor del altar para celebrar los sagrados misterios, cada misa es un tiempo privilegiado de gracia. Una Eucaristía que se celebra no con rutina, sino con una experiencia ferviente de fe. Es el encuentro diario con Cristo, el encuentro personal con el Señor. Quien se acerca a la Eucaristía con fe y devoción nunca sale igual. Quien celebra la Eucaristía con fe y devoción nunca sale igual. Allí Dios nos responde, allí Dios se entrega. Un tercer momento de gracia es cuando le pedimos perdón en el sacramento de la reconciliación, cuando nos confesamos, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos dejamos abrazar por la misericordia divina. Ese es un momento propicio de salvación. Allí Dios nos auxilia y nos levanta y nos devuelve la paz. Y un cuarto momento de salvación privilegiado de gracia es el tiempo del dolor y de la prueba. Ni el dolor ni la prueba la quiere ningún ser humano. Nadie quiere sufrir. Pero aunque no entendamos el dolor y la prueba, también allí se experimenta la gracia de Dios. Cuando sufrimos,
cuando cargamos con la cruz, cuando nos sentimos débiles y frágiles, si ofrecemos todos esos momentos en fe, ese momento se convierte en encuentro profundo con Dios. Allí también Él responde. Hagamos de los momentos de enfermedad, hagamos momentos tristes, hagamos de los momentos difíciles momentos privilegiados de salvación. Queridísimos hermanos que hemos celebrado estas 40 horas, es el tiempo de gritar a Dios y decirle que lo necesitamos. Hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo para abrir el corazón. Hoy es el tiempo para ver la respuesta de Dios. Que San José, el Padre espiritual, el patriarca, el que estuvo al frente de la Sagrada Familia, nos lleve, tomado de sus brazos, a los pies del Maestro, Jesús, el Señor nuestro Dios. Y que su gracia especial la experimentemos en el corazón de cada uno y en nuestras familias. Amén. Gozos a San José de la Acogida. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y a María. Con penitencia y oración a Jacob y a Raquel, Dios escuchó. Sus súplicas fueron atendidas, dando a luz a un santo varón. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y a María. Dios te eligió para continuar el linaje de sangre real y en la historia de la salvación ser el artífice principal. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y a María. Dos ángeles Dios te dio, oh San José bendito, a María para con amor cuidar, a Jesús para feliz adoptar. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y a María. Tu castidad a Dios le entregaste, sin dudar te casaste, para cuidar y proteger al Redentor de la humanidad. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y a María. Esposo fiel y Padre sin igual, sé nuestro ejemplo y guía en el hogar. Rogamos por nuestras familias, por su paz, unidad y amor filial. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y a María. En silencio cumplió la voluntad de Dios, amor convertido en mirada de confianza. Fiel en el trabajo y en la prueba, provéenos de amor y esperanza. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y a María. Eres ejemplo de padre, de los hijos protector, de huérfanos y desvalidos, eres guardián y Señor. San José de la Acogida, acógenos como a Jesús y a María. Padre y amigos cercanos, ya José nuestra oración. No nos sueltes de tu mano hasta encontrarnos en paz con Dios. San José de la Acogida, acógenos
este pan y este vino, te ofrecemos también la ilusión de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, este vino y este pan. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio borre nuestra condición antigua con tu misericordia y nos haga crecer en la novedad de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este para renovar en santidad a tus hijos, de manera que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos cantamos himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Vivamos esta consagración en actitud de oración, colocando las intenciones que llevamos en el corazón, las intenciones que le hemos colocado al Señor al comienzo de la Eucaristía, la vida de Ana María Hurtado en su cumpleaños
y todas las intenciones que hemos puesto en las manos del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo fidel al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia de San José de la Acogida que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria,
Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación del Salvador, los invito a orar con absoluta confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Concédenos la paz en días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Cristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Para este momento de la comunión le recordamos a las personas de la parte de atrás, las que están abajo del balcón y las del auditorio, no desplazarse hasta ya les llegará la comunión.
José, padre ejemplar, esposo y fiel amante, tu fortaleza y tu fe, danos hoy de tu prudencia y silencio. Queremos aprender, porque así con alegría Jesús y María nos abrirán su hogar, todos unidos como familia en este caminar. Dulce patriarca de la acogida, acógenos también en esa casa donde germinan sueños en tu taller. Oh, San José, varón de verdad, acervo de virtudes, llevas en tu corazón la oración y el dolor. Aceptas la ley de Dios con inmenso fervor, porque así tú nos enseñas esa grandeza que nuestro Dios te dio. El ministerio de ser patriarca para la humanidad. Todos queremos hoy imitarte, abrirte el corazón y formar parte de esa familia santa de Nazaret. Oh, San José, custodio de Dios, acepta sus designios. Con tu silencio y tu fe nos brindaste tu amor. Hoy queremos confiarte nuestra familia y hogar, porque así con alegría Jesús y María nos abrirán su hogar, todos unidos como familia en este caminar. Dulce patriarca de la acogida, acógenos también en esta casa donde germinan sueños en tu taller. Agradecimiento al Padre Robin que nos ha acompañado durante el trisagio, a CCM Televisión por transmitir y a quienes nos acompaña de forma digital
Las peticiones que nos ponen allí se las entregamos directamente a San José para que Él sea quien se las entregue a su Hijo. Arelis, por acompañarnos y amenizar esta Santa Eucaristía. Les invitamos para esta noche a las 6 la caravana de carros y de motos hasta llegar al parque. A las 7 tendremos la lucernaria en honor a San José para que nos acompañen y todos prendamos una luz allí y el cielo se ilumine de gozo, de amor, porque se acerca la celebración de nuestro amigo San José, que cuida nuestra alma para poder estar dignos de recibir a Jesús Eucaristía. Les invitamos a que nos apoyen comprando la boleta. La cena de la caridad vale 20.000 pesos, pero esta tiene 3 momentos. La primera, participar de la cena de la caridad el Jueves Santo a las 6 de la tarde en el Centro de Bienestar. La rifa de 500.000 pesos y la rifa de un San José de la acogida. Estamos además ofreciendo los velones para que lleven para su casa y nos acompañen en el lucernario de esta noche. Dios les pague por participar de este hermoso homenaje a San José, quien nos lleva directamente a Jesús. Dios les pague. Oremos. Después de recibir los dones del cielo, te pedimos, Señor, que no sean motivo de juicio para nosotros, pues los instituiste como medicina para tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración de consagración a San José de la Acogida.
Oh San José de la acogida, en la presencia de Jesús y María, En la presencia de Jesús y de María, te elijo como mi Padre, te elijo como mi Padre, mi guardián y protector fiel. mi guardián y protector fiel. San José noble y sabio, San José noble y sabio, quien recibiste el honor de guiar a la Sagrada Familia, quien recibiste el honor de guiar a la Sagrada Familia, acepta este siervo tuyo, acepta a este siervo tuyo, aunque me sienta indigno, aunque me sienta indigno, y acoge mi vida en tu santa casa. y acoge mi vida en tu santa casa. Ruega por mí para que en cada momento de mi existencia Ruega por mí para que en cada momento de mi existencia mi mente se dirija hacia Jesús mi mente se dirija hacia Jesús y mi corazón lo sirva con lealtad y mi corazón lo sirva con lealtad hasta el último de mis días. hasta el último de mis días. Tú que eres el terror de los demonios, Tú que eres el terror de los demonios, fortalece mi espíritu con confianza. fortalece mi espíritu con confianza. Protégeme de las fuerzas del mal Protégeme de las fuerzas del mal y guíame para no ofender a Dios. y guíame para no ofender a Dios. Oh mi Padre espiritual, Oh mi Padre espiritual, hoy me consagro a ti, hoy me consagro a ti, en fiel imitación a Jesús y a María. en fiel imitación a Jesús y a María. Pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado. Como todas mis preocupaciones, A ti después de Jesús y de María. a ti después de Jesús y de María. Consagro mi cuerpo y mi alma cada día. Consagro mi cuerpo y mi alma cada día. Mi crecimiento espiritual, Mi crecimiento espiritual, mi hogar y todos mis asuntos y proyectos. mi hogar y todos mis asuntos y proyectos. En este día consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En este día consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. En una palabra, todo mi ser. Para que bajo tu guía y protección Para que bajo tu guía y protección pueda vivir en amor y devoción. pueda vivir en amor y devoción. No me dejes desamparado. No me dejes desamparado. Adóptame como hijo tuyo Adóptame como hija tuya. y acompáñame en cada paso, especialmente en la hora de mi muerte. Y acompáñame en cada paso, especialmente en la hora de mi muerte. Consuela y fortalece mi fe Consuela y fortalece mi fe con la presencia de Jesús y María, con la presencia de Jesús y María, para que junto a ellos y junto a ti para que junto a ellos y junto a ti alabe y adore a la Santísima Trinidad alabe y adore a la Santísima Trinidad por todos los siglos de los siglos. por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dígnate, Señor, bendecir el agua, los sacramentales que tus hijos han traído en esta tarde, para que al ser bendecidos causen los efectos buenos que se quieren. Y estos sacramentales representen la presencia viva de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz tarde para todos. Gracias, Padre, igualmente.
María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego